Valoro mucho en los coches la originalidad. ¿Y cuál es el tipo de coche más original? ¿Los de competición? No, porque hay un reglamento que hay que respetar. ¿Los deportivos? Pues no siempre. Para mí, los coches técnicamente más originales son los microcoches. Os lo voy a demostrar, y es que la necesidad aguza el ingenio. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Los ingenieros que diseñaron estos microcoches y las empresas que los fabricaron tienen mucho mérito. ¿Mérito por qué? Porque lo hicieron rápido, lo hicieron con pocos medios y además con la idea de que fueran muy accesibles, que fueran baratos, de compra y de mantenimiento. Bueno, hoy los vemos como cochecitos monos, curiosos, casi como atracciones de feria, pero no. Eran coches muy serios y que permitieron motorizar a muchas familias, sobre todo en la posguerra y sobre todo en Europa. Para conseguir que la construcción de estos coches fuera sencilla, fácil y por tanto barata, pues los ingenieros, haciendo honor a su nombre, fueron ingeniosos y aplicaron muchas ideas muy innovadoras. Hicimos un vídeo que se titula 30 microcoches, la imaginación al poder. Os recomiendo que lo veáis. Fuisteis muchos los que después de ver ese vídeo me pedisteis que entrase en los detalles técnicos. Y es lo que vamos a hacer. Pero en este canal tenemos dos normas. La primera, que vuestros deseos son órdenes. Y la segunda... que las historias comienzan por el principio. Bueno, como veis, Rodrigo se lo sabe. Así que vamos a hacer una cosa. Nos vamos a trasladar a la posguerra europea. Posguerra. No hay coches. Esto sucede en todas las guerras. Pues los coches que hay, los conduce, primero que se destinan a usos militares, los conduce cualquiera. Y bueno, el mantenimiento es el que es. Y es que cuando te están lloviendo balazos, tirándote bombas y tienes hambre y tienes frío, pues cualquiera dice, oye, que hay que cambiar las pastillas al coche, oye, a ver si le cambiamos el aceite. Así que los coches que sobreviven en muy mal estado. Pero es que hay muchos, os diría que la mayoría, que mueren en acto de servicios o reventados por un bombazo. Así que en la posguerra, y sobre todo en la posguerra europea, después de la Segunda Guerra Mundial, no había vehículos, no había coches. Bueno, la solución inmediata, más fácil y más barata, son las motos. Bueno, las motos, en el sur de Europa eran una solución más razonable. Siempre tienen un problema, no tienen la capacidad de carga que tiene un coche, pero sobre todo es que en una moto, pues en el norte de Europa, no es una solución tan buena. ¿Por qué? Porque hace mucho frío. Y me diré, bueno, no siempre hace frío. No, cuando no hace frío hace viento. Y cuando no hace frío ni viento, llueve. O a veces llueve y hace viento y hace frío. Y a veces no hace nada de eso sencillamente porque nieva. Así que en el norte de Europa, el norte, para mí el norte empieza, digamos, en los Alpes para arriba, la solución tenía que ser coches baratos. A ver, que tenemos aquí una disyuntiva, Rodrigo y yo. Vamos a ver. Cuando digo que para mí, el norte de Europa empieza de los Alpes, me refiero a una referencia en latitud. De los Alpes, da igual que me hable de los Alpes franceses, suizos, italianos, no. De los Alpes, como referencia a latitud. Para arriba es donde hace frío. Por ejemplo, en Francia, el sur de Francia, que es muy mediterráneo, es muy distinto al norte. Pero Alemania, los Países Bajos, por supuesto Inglaterra, todos los países escandinavos, y Dinamarca y todos esos sitios, hace un frío de narices. Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Y la solución cuál es? Bueno, como os decía, la solución son hacer coches, pero coches baratos y por tanto pequeños, o sea, microcoches. Búscate la vida. Para que un coche sea barato de construir, de mantener, incluso de consumo, pues interesa que sea pequeño, porque si es pequeño, pues es más barato de hacer, es más ligero y gasta menos. Y luego hay otra cosa que estos ingenieros, muy ingeniosos como os digo, pensaron. ¿Realmente todas las cosas que llevan los coches son imprescindibles? Por ejemplo, ¿un techo metálico es imprescindible? Por ejemplo, ¿tener más de un cilindro es imprescindible? Por ejemplo, ¿tener un diferencial es imprescindible? ¿Tener más de una puerta es imprescindible? ¿Tener marcha atrás es imprescindible? Bueno, pues ya veremos que no. Menos es más. Y aparte de prescindir elementos que son prescindibles, pues otra ventaja es utilizar elementos que ya tenías, como era el caso de los motores de moto. Bueno, y por supuesto, reducir el tamaño. Y así es como nacen estos microcoches, con una norma básica en todos, imaginación. Y vamos ya con la lista de 10 microcoches en la que nombraré el coche y qué originalidad técnica aportaba cada uno de ellos. ISO y Isetta. Bueno, en realidad este coche aportaba dos ideas originales. Una era, en vez de hacer
una puerta a cada lado, hacer una en el frente, que es una forma de simplificar y de abaratar. Y la otra era eliminar un elemento que es relativamente caro en un coche de estos, en que reduces los gastos y los costes al mínimo, que es el diferencial. El diferencial, ya sabéis que las ruedas de un lado, del interior y exterior, cada una recorre un distinto arco. ¿Cómo hacía para eliminar el diferencial? Ponerlas muy juntitas, porque el Isetta, hay gente que se cree que tiene 3 ruedas, y no, tiene 4, pero las 2 traseras están muy juntitas, y por eso no hace falta que lleven diferencial. Los alemanes de BMW compraron el diseño del Isetta y lo que hicieron fue cambiar el motor monocilíndrico de 2 tiempos por el motor que tenían, que era un Boxer de 4 tiempos. Bueno, se puede considerar uno de los microcoches de más éxito, porque de este modelo se fabricaron 130.000 unidades. Este Isetta es uno de los modelos que puedes encontrar en la colección de Planeta D'Agostini, microcoches de antaño, uno de los últimos coleccionables y desde luego uno de los más recomendables. En este caso no tienes que trabajar, no tienes que montar nada. Es una colección de detalladísimas maquetas metálicas en escala 1:43 y pintadas a mano que reproducen a las marcas más emblemáticas, los modelos más populares y también los más sorprendentes. Como siempre, hay un regalo especial para los 1000 primeros suscriptores y os aseguro que vale la pena porque es un BMW Isetta 250 a escala 1:43 pero con su microcaravana con decoración a juego, una auténtica monada. Muchos de estos microcoches tuvieron su versión industrial y también están presentes en la colección. Microfurgonetas tan chulas como la Isetta, la Motobecan KM2U y el Solito Break Camping, un modelo más bien dedicado al ocio. Y más todavía, versiones del Gogomóvil furgoneta con decoraciones industriales especiales, Coca-Cola, lechera, asistencia en carretera. Me encantan este tipo de decoraciones. Por cierto, que muchos de los modelos de los que hablamos en este vídeo los tienes en la colección. Yo soy previsor y ya tengo mis 3 primeras entregas. Y ya estoy haciendo sitio en un lugar destacado para las que están por venir. Biscooter. Es un coche español, pero diseñado por un ingeniero francés que se llamaba Voisin. Bueno, es uno de los microcoches más micros, más pequeñitos, y tenía muchas originalidades. Por supuesto, tenía un motor de 125 de 2 tiempos y una carrocería que era la mínima expresión y que además era inicialmente de aluminio, que luego pasó a ser de chapa. Bueno, por esa carrocería se le llamó como zapatilla, por cierto, que fue un mote que luego heredó otro coche que no tiene nada que ver, que es el nada menos que el Jaguar E. ¿Y cómo simplificaron este coche? Bueno, pues quitando del cambio de marchas una de las cosas que a veces, insisto, que hablo siempre de hacer coches de mínimos, complica todo un poco, sobre todo, ojo, cuando le das un motor de moto, porque las motos no tienen marcha atrás, y era un lío meter una marcha atrás. ¿Qué hicieron? Pues que no tenía marcha atrás. A mí me recuerda a un monólogo de estos que hacía Gila, que se compraba un coche hecho con una lata y no tenía marcha atrás, en la ficción. Y le preguntaba, ¿y qué hago? Bueno, pues muy fácil, pues cuando quiera darse la vuelta se levanta el coche de atrás y le da la vuelta. Es que es exactamente lo que había que hacer con el Biscooter. Scan Inter. Este coche me gusta porque mezcla ideas muy originales, algunas tomadas del mundo aeronáutico y otras en el diseño tomadas del mundo náutico. Bueno, este coche lo fabricó una empresa que se llama Scan, que es Société Nationale de Construction Aeronautique. Bueno, mi francés ya sabéis que no es muy allá. Y se presentó en el Salón de París de 1953. Cuando se presentó en el salón había una versión descapotable con un nombre muy sugerente, Topless, que luego creo que no se llegó a fabricar, pero como os digo, por fuera tenía ideas náuticas en el diseño, pero por dentro aeronáuticas. Por ejemplo, en vez de volante tenía pues una especie de unas empuñaduras que le asemejaban al timón de un avión. Alba Regia. ¿Conoces el cubo de Rubik? Bueno, pues el ingeniero que diseñó esta máquina de desesperar seres humanos, que es el cubo de Rubik, también participó en el diseño de un microcoche. Y es que estamos hablando de que en Europa no había coches, pero no solo en Europa del oeste, en Europa del este pasaba exactamente lo mismo. Y también allí nacieron microcoches. Hablamos, por ejemplo, del Velorex, que era checoslovaco. No sé si vamos a hablar del Balaton y de este que vamos a hablar hoy, que es el Alba Regia. Para hacer este coche se inspiraron tanto como en el Isetta como en el Messerschmitt Cabin Roller y tomaron también soluciones procedentes del mundo de la aeronáutica, como por ejemplo la utilización del aluminio o incluso los trenes rodantes.
Y para el motor cogieron también un motor de moto que era una marca de motos que honestamente yo no conozco, que se llama Pannonia, un motor de 250 centímetros cúbicos y 2 tiempos. Pero bueno, estos microcoches magiares yo creo que merecen ser recordados. Heinkel Cabin. Aunque este coche parece un Isetta agrandado, pues no. Este lo diseñó una marca de aviones, que era Heinkel, y se inspiró para el diseño de la cabina del coche, que estaba pues inspirado en la cabina de un avión, en la aeronáutica. Bueno, era un coche, además, un micro, que no era muy frecuentes, de 4 plazas, eso sí, de 4 plazas micro. Además, con techo de lona, que tú puedes pensar, bueno, es para simplificar, para abaratar, para aligerar. No, según el fabricante, que os digo que tenía ideas aeronáuticas, era la salida de emergencia. Por si en caso de choque no podías abrir las puertas, pues salías directamente por el tejado. Bueno, como curiosidad os diré que 3.000 de estos coches se vendieron en Argentina. Gogomóvil. En 1957, un grupo de empresarios vascos, porque os recuerdo que la España de la posguerra era en el País Vasco y también en Cataluña, pero sobre todo en el País Vasco los temas de más industria pesada, era donde se concentraba toda la potencia industrial de España. Bueno, ellos querían hacer un coche y crean una empresa que se llama Munisa, se llamaba. Bueno, querían hacer además, aunque hablamos de un microcoche, era un microcoche con aspiraciones a ser coche pequeño. Y bueno, pues diseñar un coche de cero le parecía complicado y buscaron un socio. Y ese socio fue la empresa alemana que se llama Hans Glas GmbH, o sea, SA para los que hablamos en cristiano. Y fabricaron en España el Gogomóvil. El primer modelo fue el 350, T350, luego hubo muchos, que ya la policía decía un auténtico 4 plazas, un verdadero 4 plazas. Bueno, como os digo, 4 plazas micro. De este coche hubo montones de versiones, más grandes, más pequeñas, y versiones industriales. Participó en competición, a veces con cierto éxito, pero bueno, es que luego llegó el SEAT 600, que ese sí que era un coche pequeño, pero coche de verdad, y acabó con el Gogomóvil. Agma Vespa. La empresa francesa Agma, que no lo voy a decir en francés porque luego Rodrigo se ríe de mí, que significa talleres de construcción de motos y accesorios, también quiso fabricar su propio microcoche. En este caso la novedad es que pretendía hacer un microcoche con aspiraciones deportivas y lo consiguió, porque este cochecito, que debería dar miedo, superaba los 100 km por hora porque le habían puesto un motor bastante gordo para el coche que era y para la época que era un motor de 400 centímetros cúbicos. Messerschmitt. Si hablamos de inspiración aeronáutica, este coche del que voy a hablar ahora, aunque nos hemos centrado en la versión que reproduce Planeta, que es uno de los más grandes, el TG500, bueno, este coche era, para mí, sigue siendo en el que la inspiración aeronáutica es más evidente. Bueno, ya sabéis que Messerschmitt era una fábrica de aviones y además hizo los mejores cazas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como os digo, este coche es que realmente más que carrocería tiene un fuselaje, es biplaza, pero biplaza en tándem y el techo es como una especie de carlinga. Hubo muchas versiones, por eso digo que el cabin roller, más que un modelo, podemos hablar de una gama. El que ha elegido Planeta para reproducir, que lo tenemos aquí, pues se distingue, entre otras cosas, además de motor que no se ve, es porque tiene 4 ruedas. PIL P50. Antes de hablar del PIL P50, os voy a hacer una reflexión. Un SUV moderno, más o menos, ocupa, lo he calculado, una superficie, algunos más, tirando por bajo 10 metros cuadrados. Bueno, pues el PIL ocupaba una superficie de 1,3 metros cuadrados. A ver, es muy sencillo. Si en todas las ciudades la gente cambiara los coches normales, sobre todo los SUV, por coches como este, ya os digo yo que sobraría espacio. Este coche era prácticamente un cajón puesto de pie, porque tenía 1,3 metros de largo, pero 1 de ancho y 1 de alto. Bueno, la carrocería, que era de fibra, era el propio chasis, pesaba apenas 60 kilos y tenía un motor de 50 centímetros cúbicos. Bueno, se hicieron solo 50 unidades, que por cierto, hoy día se cotizan una barbaridad. Bipo. Vamos a hablar de un coche moderno, vamos a dar un salto en el tiempo y en el espacio. Y nos vamos a ir a los años 80 y nos vamos a ir a Galicia. No vamos a ir a comer percebes, que ya me gustaría, no. Vamos a ir a hablar de un coche que fue fabricado en Vigo por la empresa Cortiplas,
que pesaba 360 kilos y que se ofreció con dos motores, uno de 50 centímetros cúbicos y otro de 125 centímetros cúbicos. La carrocería era de fibra de vidrio, era un coche que en la versión pequeña raspaba los 60 km por hora, pero gastaba, que hoy en día es poco, pero entonces en los 80, hace 42 años era mucho más poco, poco más de 4 litros a los 100. Se fabricaron apenas 28, gran parte de los cuales se exportaron a Uruguay. Hoy tengo dos conclusiones. Una es una frase que fue el grito de guerra del mayo del 68. ¡Qué revolucionario estás, compañero! Es que, lo siento, pero me encanta la frase de la imaginación al poder. Y la segunda es una frase atribuida a Walt Disney que, además, Rodrigo seguro que la conoce. Claro, si se puede soñar, puede hacerse. Si puede soñarse, puede hacerse. Bueno, pues eso para mí es lo que hicieron estos ingenieros y estas fábricas, porque consiguieron que muchos ciudadanos con recursos económicos limitados pudieran moverse en coche. Yo creo que vale la pena y que sirva este vídeo como un homenaje para toda esa gente. He elegido de coche del día un coche que no es exactamente un microcoche, pero que es un coche que me encanta y que, por cierto, no he conducido nunca. A lo mejor por eso me encanta, el día que lo conduzca, pues lo odio. Hablo del Reliant Robin. Bueno, como sabéis, es un coche que además ha salido mucho en películas inglesas, muy particular, fue muy popular y que tiene tres ruedas. Además, tres ruedas, siempre lo digo, al revés. El motor va adelante y una sola rueda delantera, con lo cual vuelca con mirarlo. La gente piensa, bueno, estos de Reliant eran tontos. No, no eran tontos. Es que los coches de tres ruedas tenían un tratamiento fiscal muy bueno y los de Reliant fueron muy listos porque este coche fue muy popular porque era barato, porque tenía pocos impuestos a la compra y el famoso, el impuesto municipal también era mucho más bajo. Llegamos al consultorio que Ramón tiene una duda que me dice algo que parece lógico. Si los coches de propulsión trasera a veces, sobre todo si son potentes, tienen ruedas, neumáticos más anchos detrás que delante, ¿por qué los de tracción delantera más potentes no tienen neumáticos más anchos delante que detrás? Pues la respuesta es muy sencilla, porque para un coche que se vende para que lo conduzca cualquiera, todas las marcas pretenden que sea subvirador, es decir, que se vaya de morro, no que se vaya de atrás, porque es un comportamiento que sorprende al usuario. Entonces, si tú pones ruedas más anchas delante que detrás, pues vas a hacer que el comportamiento del coche sea más crítico. Probablemente el coche potencialmente sea más rápido, pero no es una buena idea para un coche, insisto, un coche que lo vendes para matricularlo, lo puede conducir cualquiera. Risto, que espero que no sea Risto Mejide, que me infunde mucho respeto, bueno, pues me pregunta que si la fibra de carbono es tan buena, ¿por qué no se hacen los coches con fibra de carbono? Bueno, hay dos respuestas, que en el guión no sé por qué he puesto solo una, pero hay dos. Bueno, la primera, hay coches de fibra de carbono y no solo los deportivos, por ejemplo el i3, el BMW eléctrico, la carrocería, parte de la estructura del chasis es de fibra de carbono. Pero tienen dos inconvenientes. El más importante, el precio. Es muy caro de hacer y además difícil de hacer en grandes series. También tiene otro inconveniente si hicieras todo el coche de fibra de carbono, que la fibra de carbono al partirse también tiene zonas que cortan, tienes que recubrirla de algo. Pero vamos, el mayor inconveniente sin duda es el precio. Y ya hemos llegado al final del vídeo, que ha sido un homenaje a los microcoches, de los cuales, pues esta colección yo de luego no me la pierdo porque me encantan. Yo creo que este es uno de mis favoritos. Bueno, este y el coche huevo. Pero antes de despedirme os quería contar dos cosas. Una, recordad que en el consultorio os respondemos a todas las preguntas. Y la otra, y más importante, las intros, por favor, las intros, que sean vídeos horizontales. Y hablad fuerte porque la grabáis con teléfonos móviles y si está muy lejos se oye muy mal. Y nada más, daros las gracias por estar ahí, daros las gracias por vuestros likes, por vuestros comentarios y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!